Ha sido una semana quizás para muchos de nosotros una semana bastante difícil, una semana llena de muchos retos, mucho trabajo, pero dentro de todo la misericordia de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Y esa misericordia es a la que queremos adorar y queremos reflexionar el día de hoy. Les pido por favor a todos que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar para dar por iniciado este devocional. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por apoyarnos durante toda la semana en todas las actividades que hemos tenido. Gracias porque nos amas, nos ayudas, nos bendices, nos cuidas y has estado con nosotros en todo momento. Te rogamos, Señor, que bendigas este tiempo, que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, que tu palabra pueda hablarnos, pueda darnos la dirección, el consuelo, la fortaleza que necesitamos. Tú sabes, Señor, que esta semana en particular para muchos ha sido una semana difícil. Hemos estado planeando ciclo, hemos estado, Señor, recibiendo estudiantes, pero también, Señor, algunos de los que estamos conectados hemos estado afrontando diferentes pruebas en nuestra vida. Para algunos han sido pruebas de salud, otros han sido pruebas en sus hogares, otros han sido otro tipo de pruebas que no me puedo imaginar. Otros están enfrentando quebrantos de salud serios. Y yo te ruego, Señor, en esta mañana por cada uno de ellos, por todas las necesidades que te estamos expresando en estos momentos, para que tú nos puedas escuchar, para que tu misericordia pueda alcanzarnos a todos y cada uno de nosotros. Bendice este tiempo de devocional, háblanos al corazón de forma personal y ayúdanos a escucharte. Permite, Señor, que disfrutemos este buen tiempo y que las alabanzas que vamos a entonar también te agraden. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar ahorita al tiempo de alabanzas y luego quedamos con el pastor César Meléndez, quien nos va a dar la reflexión de la palabra del Señor. Les animo nuevamente a compartir este link con sus demás compañeros. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el
su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? ¿Quién sin merecer dio su sangre carmesí? Ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios, oh, 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 oh,
Muy buenos días. Tengan todos muy buenos días. Estamos este día listos para poder compartir la palabra del Señor y estamos todos el día de hoy desde la virtualidad, debido a que muchos están desde el teletrabajo y queremos entonces ser empáticos y tratar, ¿verdad?, de que todos estemos juntos a raíz de esta época que estamos pasando en nuestro país con motivo de la celebración de los Juegos Deportivos Centroamericanos. Damos gracias a Dios por este tiempo y damos gracias a Dios también por lo que Él nos va a permitir examinar el día de hoy en su palabra. ¿Qué le parece si oramos para darle gracias a Dios y darle el control de este tiempo? Muchas gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de llegar a tu palabra y de recibir de ti, Señor, lo que tú nos quieres dar. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has preparado, por lo que tú nos quieres decir y queremos, Señor, tener la mejor disposición para poderlo recibir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Le acompaño que vayamos a Salmos capítulo 23, ya que el día de hoy estamos terminando la serie El Dios de los Valles. Y vamos a ir a uno de los pasajes más famosos de la Biblia, el Salmo 23, donde vemos cómo David habla acerca de su relación con Dios y de cómo él muestra que Dios es su pastor y él es la oveja. Vamos al Salmo 23. Dice la palabra del Señor de esta forma: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido momentos de mucha angustia y es bueno recordar los valles de la vida, como lo hemos explicado en estos viernes anteriores. No solamente nos vamos a encontrar en momentos altos, en momentos de triunfo o en momentos de bonanza, en momentos de abundancia. También nos vamos a encontrar en esos tiempos en el valle, donde las cosas son difíciles y debemos recordar que a pesar de nuestras circunstancias, Dios está con nosotros. Este salmo es más que una forma poética de expresarse por parte de David. Habla del descanso que nosotros podemos tener en Dios a pesar de nuestras situaciones difíciles. ¿Alguno de ustedes puede pensar en estos momentos si ha estado en los recientes días experimentando algún momento de dificultad, de tensión, de aflicción, de temor, un momento de angustia? Pues este es el momento en el que también nosotros vamos a escuchar a través de lo que Dios nos dice en este salmo, cómo podemos recuperar la confianza y dónde debemos estar cuando vamos caminando por ese valle, dónde tiene que estar puesta nuestra confianza, que obviamente es en un Dios fuerte, grande y temible. Así que vamos a ver a continuación este principio que dice que en medio de los valles que nosotros estemos experimentando en nuestra vida, nosotros debemos recordar de que Dios tiene la capacidad de cuidarnos. Así que vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cómo puedo descansar en el hecho de que Dios tiene la capacidad para cuidarme en medio de los valles? Veamos entonces cómo podemos hacerlo y vamos a usar 3 palabras que comienzan con la letra C para poderlo recordar y vamos a hacer un recorrido entonces por este pasaje. Las 3 palabras con la letra C es cultivar, la segunda tiene que ver con confortar y la tercera tiene que ver con construir. Así que veamos entonces el versículo 1 y 2 nuevamente. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
¿Usted puede recordar algún momento en el que haya tenido la experiencia de ir a algún zoológico? Usted quizás ha podido ver en este zoológico algún león. Los leones son llamados el rey de la selva, pero en realidad la fuerza que proyectan es impresionante. Los leones tienen características muy peculiares, estos felinos de los cuales ninguno de nosotros, bueno, no sé si usted quisiera tener alguno en su casa, porque las características son bastante peculiares. Ellos pesan más de 650 libras y solamente el hecho de alimentarlos, usted se imaginará, quizás usted dice, yo tengo en mi casa un par que me cuesta alimentarlos, pues un león pesa más de 650 libras. Ellos poseen unas garras impresionantes con las que son capaces de darle cariño a cualquier otro animal y de un solo zarpazo poderlo matar. Ellos también se distinguen porque poseen 30 dientes y la fuerza que posee, la mordida que ellos tienen es de 650 libras por pulgada cuadrada, es decir, es muy, uh, es una mordida muy letal. De hecho, los cazadores de leones o aquellas personas que están en estos hábitats donde están ellos son muy cuidadosos y qué impresionante esa situación. David, cuando está escribiendo este salmo, él está teniendo en mente que en muchos momentos en su vida, él hace el relato de que tuvo la oportunidad de combatir con leones. Y tuvo la oportunidad no solamente de combatir con leones, sino también con osos. Y no solamente con osos, sino también nosotros recordamos que él tuvo la capacidad también de batallar contra el gigante Goliat. Pero en cada una de esas circunstancias, por muy difíciles que fueron, en cada momento, y probablemente son situaciones que se salían de su control, Dios le ayudó para salir con vida y le ayudó para cuidarle en todo momento y en toda circunstancia, por muy complicada que ésta fuera. David siempre reconoció que él tenía un Dios que estaba al cuidado de él. Y eso también le dio a él muchos argumentos para poder entrar en una relación personal con Dios, acercarse cada vez más. Los problemas no alejaban a David de Dios, lo acercaban a él. Y yo creo que nosotros podemos preguntarnos en esta mañana, ¿cuáles son nuestros leones? ¿Cuáles son nuestros osos? ¿Cuáles son nuestros gigantes? Porque se nos presentan problemas que parecen que escapan de nuestro control y precisamente se salen más allá de nuestro control. Problemas financieros, problemas familiares, problemas relacionales, problemas de salud, algún pecado que no estemos manejando, que estemos consintiendo, son situaciones que cuando vamos caminando en el valle nos complican más todavía ese paso por esta vida en la cual Dios, Jesucristo, garantizó que íbamos a tener aflicción. Así que David reconoce que del mismo modo que él en su profesión como pastor cuidaba a sus ovejitas, Dios también como pastor, como su pastor, iba a cuidar de él. David tenía claro que las ovejas y el pastor llegan a tener una relación muy especial. En el libro de Juan se menciona que el pastor llama a las ovejas por su nombre, ellas oyen su voz y ellas obedecen su voz, de tal manera que hay una relación muy cercana. Jehová es mi pastor y por lo tanto nada me faltará. ¿Puede usted reconocerse como oveja de Dios? ¿Está usted en el redil de Dios? ¿Es Dios su pastor? Porque es importante observar que David no dice Dios es el pastor o Dios funciona como pastor. Él llega y marca su hora de entrada y marca su hora de salida y mientras tanto es mi pastor, pero de lo contrario él no cuida de mí. David tenía una relación personal donde conocía a Dios y se notaba en sus palabras la calidad de esa relación personal que tenía con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es su relación personal con Dios? Como hemos resaltado en esta serie, la clave para poder caminar por los valles, por nuestras situaciones difíciles,
es tener una buena relación con Dios. ¿Confía usted en ese Dios? Porque David dijo, Jehová es mi pastor y por lo tanto nada me faltará. ¿Confía usted en la provisión de Dios para poder salir de esta situación en la que usted se encuentra? ¿Confía usted en la provisión de un Dios que hace que nosotros podamos descansar a pesar de los momentos difíciles que estemos atravesando? Dios nos muestra su papel como proveedor. Él está listo para poder exaltarse en medio de nuestra circunstancia, mostrando su gran bondad. Él suple nuestras necesidades. Él ve el corazón quebrantado y Él está dispuesto a acercarse y a levantar su carga. ¿Confía usted plenamente en ese Dios, ese Dios que provee aún en medio de cualquier tipo de escasez que usted pueda estar experimentando? Debemos reconocer que Dios jamás nos ha fallado, que Dios siempre ha estado ahí. Usted también, al leer estos pasajes, puede hacerse preguntas muy personales. Si en el versículo 2 David dice que él es como resultado de lo que menciona en el versículo 1, dice que Dios va a confortar su alma, también nosotros debemos preguntarnos si estamos llegando a la presencia de Dios para alimentarnos. Este versículo habla específicamente de un alimento y de una bebida que Dios nos da. ¿Y cuál es ese alimento que Dios nos ofrece? Dios dice que toda su palabra es verdad y que nosotros por medio de su palabra podemos darnos cuenta de la capacidad que Dios nos ha dado en Cristo para poder conocerle más y más a Él. Aquí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué tanto estamos alimentándonos de Él, de su palabra? ¿Qué tanto estamos buscándole como una oveja indefensa en medio de la necesidad? ¿Qué tanto nosotros estamos tratando de cultivar una relación personal con Dios? Como primer paso para poder caminar por el valle, necesitamos nosotros cultivar nuestra relación personal con Dios. Y esta palabra tenemos que tenerla presente cada día, porque el ser humano, lejos de Dios, como dice su palabra, separado de Él, no podemos hacer absolutamente nada. La segunda palabra, además de cultivar, es confortar nuestra alma en Él. La palabra confortar habla de un descanso, de un cuidado que existe en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Probablemente usted ha pasado algún tipo de enfermedad, ha estado en algún hospital y le han tenido que atender. Pero no es lo mismo dormir en una cama ajena que dormir en su propia cama. Usted probablemente cuando ha pasado de esa experiencia de estar un tiempo en el hospital y ha llegado a su casa y ha estado en su propio cuarto, en su propia cama, se ha sentido tranquilo, se ha sentido confortado. Precisamente Dios está buscando que nosotros podamos estar, al estar cerca de Él, podamos experimentar alivio en medio de nuestras dificultades. Pero es importante reconocer que para sobrevivir los valles de la vida, nosotros necesitamos caminar bajo el amparo, bajo la sombra de las alas de nuestro Dios, bajo su guía. Él es el pastor de nuestras almas, dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que, ¿cómo podemos descansar en la capacidad que tiene Dios para cuidarnos? En primer lugar, cultivemos una relación personal con Dios, pero en segundo lugar, también confortemos nuestra alma en Él. Usted en algún momento ha salido de viaje, ya sea por turismo, por alguna razón, pero al momento de dormir, quizás le ha tocado estar en un espacio donde no se ha sentido bien o ha sentido una cama dura. Esto no permite que nosotros descansemos. Y quizás el siguiente día que usted estuvo desarrollando sus labores, el no dormir bien le pasó factura. A veces nosotros en la vida pretendemos colocar nuestra seguridad en cosas que no son cómodas y esas mismas cosas nos terminan generando ansiedad.
Ponemos nuestra seguridad en el dinero, por ejemplo, cuando sabemos que no siempre vamos a tener suficiente dinero. El ser humano nunca está contento con lo que posee. A veces ponemos también nuestra seguridad en nuestros contactos, pero sabemos nosotros también que no siempre las personas van a estar dispuestas o van a estar disponibles para poder ayudarnos en medio de alguna necesidad. A veces también nosotros ponemos nuestra confianza en algún familiar, ponemos nuestra confianza en alguien que está fuera del país para podernos apoyar de alguna forma. El problema es que a veces puede contestarnos, a veces no. A veces ponemos nuestra confianza en un político, pero está comprobado que son personas variables que precisamente pueden decir en algún momento una cosa y en otro momento pueden decir otra cosa. Nuestra seguridad no tiene entonces que descansar en algo inseguro, en algo efímero, en algo pasajero. Nuestra seguridad tiene que descansar en una verdadera comodidad. Y esta comodidad y esta seguridad solamente la provee nuestro Dios. Él nunca falla. Cuando David escribía este salmo, él estaba haciendo referencia a su experiencia en esa relación entre un pastor y una oveja. Este era un trabajo que no era para nada cómodo. Los pastores debían trasladarse a las montañas para poder llevar al rebaño para buscar pastos y estaban también en medio de situaciones incómodas. Ellos tenían que estar velando por las ovejas, velando que no hubieran animales que pudieran acechar al rebaño. Pero en medio de las circunstancias difíciles, como un pastor cuida a las ovejas, David sabía que Dios también en medio de nuestras circunstancias difíciles nos estará pastoreando. Dios nos conforta y nos conforta a través de su guía. Veamos el versículo 3, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La guía pastoral era sumamente importante para que las ovejas no se perdieran. Y de la misma manera Dios nos guía a cada uno de nosotros por la razón más importante, por amor a su nombre, por amor a sí mismo. Esto no está describiendo a un Dios orgulloso, sino que está diciéndonos que no lo hace en base a nuestra obediencia o en base a que lo merezcamos o no. Él lo hace porque Él es bueno, porque nosotros le fallamos constantemente, pero Él siempre mantiene su fidelidad, siempre mantiene su palabra. Así que él se ha comprometido consigo mismo a nunca dejarnos y a llevarnos a través del valle de sombra de muerte y nos va a llevar a un buen camino. Por eso Dios nos conforta en medio de su guía. Dios nos conforta también a través de las dificultades, dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En esta parte muy particular del Salmo, Dios nos está recalcando que vamos a tener momentos en los que pasemos por dificultades que van a estar de manera muy marcada, afectando nuestra vida. El valle de sombra de muerte, el valle de las dificultades. Dios nos dice que en medio de esas circunstancias que vamos a tener que atravesar, no nos va a evitar hacerlo, vamos a tener que atravesarlas, pero la garantía es que a pesar de que andemos ahí, Él va a estar con nosotros. ¿Cuál es ese valle de sombra de muerte que usted ha estado experimentando? Probablemente un divorcio, quizás una educación frustrada con sus hijos que están en rebeldía, quizás usted está experimentando una presión más allá en su trabajo, dificultades tremendas económicas. ¿Cuál es ese valle de sombra de muerte? Y probablemente usted tiene que reconocer que lo va a atravesar. Pero la gran verdad que Dios nos presenta en este salmo es que Dios va a estar con nosotros cuando estemos atravesando ese valle. Y también nos va a confortar el alma.
no va a permitir que esto nos consuma. Él va a ayudarnos a avanzar en medio de nuestras dificultades si nos agarramos de Él. Aún en medio de las acechanzas de nuestros enemigos, dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Porque parte de la vida también es el surgimiento de personas que no van a estar de acuerdo con cómo somos, con cómo pensamos, con lo que decimos. Y debemos reconocer que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra otra persona. Pero en medio de cualquier dificultad, si nosotros nos concentramos en hacer la voluntad de Dios, Él se va a encargar. Pero aún más que esto, debemos reconocer que el enemigo de nuestras almas es Satanás. En medio de eso, David pone una imagen que es muy alentadora. Aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, aunque tengamos el acecho de enemigos, nosotros, si confiamos en Dios, vamos a tener un banquete, vamos a tener diferentes alimentos, vamos a ver prosperidad en nuestra mesa, vamos a tener la oportunidad de estar disfrutando de ese banquete, de esa bendición de Dios a manos llenas, porque Él va a estar con nosotros. A veces pensamos que la bendición de Dios es el dinero, es la oportunidad de viajar, es la oportunidad de tener una cuenta bancaria con mucho dinero. A veces pensamos que el éxito es tener un buen vehículo, a veces pensamos del éxito en una manera equivocada. Pero tener la bendición de Dios no consiste en algo material. No nos damos cuenta que la verdadera bendición cuando nosotros estamos atravesando ese valle de sombra de muerte es que Dios mismo ha prometido que está con nosotros y Él es la mayor bendición que nosotros podemos tener. David tuvo muchos enemigos, pero Dios estuvo en toda circunstancia con él. ¿Cuántas situaciones ha estado atravesando usted en las cuales usted ve las situaciones en su contra? Recuerde que Dios está con usted. Pero también es importante que nosotros podamos reflexionar acerca de si estamos nosotros con Dios, si estamos buscando de Dios, si estamos haciendo su voluntad, porque cuando nos separamos de Él, cometemos muchos errores. Pero Dios siempre nos da la oportunidad de llegar a Él los que estamos trabajados y cargados para poder descansar. Él va a corregir nuestras faltas. Él no nos va a consentir de tal manera que va a permitir que estemos fallando en diferentes áreas de nuestra vida, sino que Él va a trabajar en lo más profundo de nuestro corazón. Podemos elegir poner nuestra seguridad en Dios o poner nuestra seguridad en otra cosa, pero solamente en Dios nuestra alma va a encontrar descanso, aun y cuando el mundo gire a nuestro alrededor dando vueltas. Aun y cuando las cosas se vuelvan difíciles, Dios va a permanecer firme y va a estar también tomándonos para poder hacer que nosotros tengamos confort, para que estemos pasando la circunstancia, pero confiados en que Él está en control. Entonces, 3 palabras. La primera, nosotros necesitamos construir o cultivar una relación personal con Dios. Necesitamos confortar nuestra alma en Él. Y necesitamos también, en tercer lugar, cultivar o construir una perspectiva en Él. Quizás a usted le pasó en alguna ocasión que tomó un parcial, un test, un examen en alguna materia que usted vio que estaba muy difícil y al final terminó sacando una mala nota. ¿Cuántos recordamos algún momento como este? Pero luego le entregan a usted esa papeleta y usted vuelve a leer ese parcial y dice, no, pues no estaba tan difícil como yo pensaba. Y quizás usted volvió a leer y dijo, esto me lo sabía, esto lo pude haber contestado. No estaba tan difícil como yo pensaba. Nuestra perspectiva en ese momento en el que estábamos siendo evaluados era, yo quiero pasar este examen, yo quiero salir bien. Y quizás en muchas ocasiones, quizás usted como docente le dice a sus estudiantes, tranquilícense, los nervios traicionan, y quizás a usted también le pasó. Pero una vez tuvimos la calificación, vimos las cosas con otros ojos. Y a veces esto pasa también de manera práctica en medio de nuestras dificultades. La vida es así también.
momentos en los cuales nos sentimos abrumados por situaciones que nos sobrepasan, nos ponemos estresados, nos ponemos angustiados, nos afligimos, nos abatimos, nos volvemos sin esperanza. Pero cuando nosotros paramos un momento y vemos lo que Dios nos dice acerca de Él mismo, que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, vemos hacia atrás y vemos que probablemente nuestra actitud pudo haber mejorado las cosas. Nuestra dependencia de Dios pudo habernos evitado muchas malas decisiones. Quizás a veces pensamos que necesitamos pasar por esos valles para darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Y es porque la perspectiva conforme vamos madurando es otra. Necesitamos entonces en este preciso momento reconocer que estamos en el valle y que necesitamos construir una mejor perspectiva sobre nuestro problema, y sobre todas las cosas necesitamos mejorar nuestro conocimiento de Dios. En toda la Biblia, Dios se muestra dando la oportunidad al ser humano de depender de Él. Él se muestra como poderoso gigante. Él se muestra como Jehová, el Dios de los ejércitos. Se muestra como fuerte, grande y temible. Dios está en su trono alto y sublime. El Señor es todopoderoso. Así que en el versículo 6, básicamente la conclusión que hace David acerca del cuidado de Dios, como un pastor lo hace con su oveja, es el siguiente. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Luego de que David viera que su perspectiva tenía que ver con la manera en la que Dios como pastor estaba cuidando de él, a pesar de los riesgos, concluye en que Dios está con él independientemente de lo que pase. El bien y la misericordia iban a venir a su vida, le iban a seguir siempre. Por más que él avanzara, el bien y la misericordia siempre iban a acompañarle. Dios es bueno, y dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que debemos reflexionar en que todo tiene un propósito para que suceda en nuestra vida de parte de Dios. Al final del día, Dios nos da dos cosas: el bien y la misericordia. Y todos los días Él hace nuevas sus misericordias. Nosotros somos bendecidos, aun cuando estemos pasando por el valle más profundo, más bajo de nuestras vidas. Debemos concluir que solamente en Él podemos encontrar el bien y la misericordia, que es al final lo que estamos necesitando para poder atravesar por el valle de sombra de muerte. También necesitamos reconocer que ese propósito de Dios, por el que permite que pasen las cosas, nos va a acompañar toda la vida. El plan de Dios no solamente es alentarnos, animarnos, darnos palmaditas en el hombro cuando estamos mal, cuando nos sentimos mal, porque nos ve que estamos con un sentimiento de autocompasión o porque ya no podemos más. Dios no solamente aparece para darnos un trato o un tratamiento ambulatorio. Dios aparece dándonos un acompañamiento por siempre y para siempre. Algo que comienza el día de hoy y que va a continuar por toda la eternidad. Si nosotros somos hijos de Dios, hemos establecido una relación personal con Dios, el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Pero la comunión con Dios es sumamente importante para David, y lo expresa en todo este salmo. Él dice que lo más importante para él era la comunión que tenía con Dios. De principio a fin, este salmo nos está hablando de la relación entre el pastor y su oveja, entre Dios y David. De la misma manera en la que nosotros podemos reflexionar que también nosotros tenemos una relación personal con Dios que necesitamos cultivar, que necesitamos buscar para que Él nos conforte, y que nosotros en esa dinámica necesitamos construir una perspectiva correcta de nuestros problemas que están sujetos a la voluntad de Dios, de un Dios que está por encima de nuestros problemas. ¿Cómo podemos descansar en la capacidad que Dios tiene para cuidarme? En primer lugar, cultivemos nuestra relación con Dios. En segundo lugar, confortemos nuestra alma en Él. Y en tercer lugar, construyamos una perspectiva donde le veamos a Él siempre obrando en nuestra vida. En esta serie
el Dios de los valles, podemos reconocer que Dios nos ha enseñado que independientemente del valle que estemos atravesando, le necesitamos a Él. Dios ha probado que está con nosotros en todo lugar, en toda circunstancia, y que para vencer en la vida diaria le necesitamos a Él. Y hoy hemos aprendido que lo más importante para poder atravesar el valle es que podamos tener una relación, cultivar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo mientras pasamos ese valle. Las cosas probablemente en la actualidad están muy difíciles, pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Dios nos ha dado la oportunidad de poderle ver a Él obrando en majestad, nos ha dado la oportunidad de poder aprender, poder crecer, y estas situaciones difíciles en el valle nos dan la oportunidad de ser más humildes y comenzar a caminar para poder subir hacia donde Dios nos quiere tener. ¿Qué es lo que usted puede decirle al Señor en esta oportunidad? ¿Cómo puede usted identificar lo que Dios quiere decirle a su corazón en esta mañana? ¿Por qué no me acompaña a orar y a reconocer que Dios es nuestro pastor y por lo tanto nada nos va a faltar? Él es el Dios de los valles. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial, por darnos esta oportunidad de depender de ti a través de la reflexión en tu palabra. Tú eres, Señor, quien nos guía en medio de cualquier situación. Así que queremos confiar en ti, Señor. Toma el control de nuestra vida, toma el control de nuestros temores, toma el control de nuestras inseguridades. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo para poder estar firmes y no estar consintiendo un pecado en nuestra vida. Queremos acercarnos a ti, Señor, y tú nos das la confianza de poderlo hacer. Nos das la oportunidad de, como pastor, de buscarnos, de estar listos, Señor, para podernos hacer crecer. Así que queremos, Señor, en esta hora, darte la oportunidad, Señor, de que trabajes en nosotros, de que nos sigas moldeando. Haz tu obra en nosotros y permítanos, Señor, avanzar en medio de este valle, sabiendo de que tú estás ahí, Señor. Gracias por tu palabra, por lo que nos has dicho a cada uno de nosotros. Sigue trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Él es el Dios entonces de los valles, y Dios también nos va a seguir hablando acerca de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Tengamos un corazón dispuesto para lo que Dios quiere decirnos constantemente. El próximo viernes, por motivos de feriado, no vamos a tener nuestro tiempo devocional, pero si Dios permite, en 15 días vamos a hacer nuevamente este tiempo que es de mucho beneficio para nuestra asimilación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cada momento de nuestras vidas. Un saludo muy especial a todos los compañeros que están desde el teletrabajo. Probablemente otros también están enfermitos. Que Dios les acompañe en este proceso de salud. Y a todos nuestros compañeros que están en el campus, que el Señor también les bendiga mucho. Sigamos meditando en lo que hemos aprendido en esta mañana en nuestro tiempo devocional. Que Dios les bendiga a todos.